les va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio de entrevista de actualidad, aquí por cierto a través de las pantallas de Digital Channel. No olvide DCH.tv, la señal online, un espacio además presentado en alianza con Resonancia Diario, resonanciadiario.cl en la web y por cierto también en las redes sociales para que usted conozca y visite este medio de comunicación. Vamos de inmediato a lo que nos convoca. Nos encontramos en este momento con Jorge Rivera. Él es abogado de Balmaceda Abogados y Consultores, a quien primero que todo damos la más cordial bienvenida. Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido a nuestro espacio de conversación. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Espero que todo bien. Nuevamente, gracias por darnos el espacio, la pantalla y felices de estar acá. Oye, Jorge, hay harto tema donde precisamente han estado en la palestra, en el ojo público. A propósito, y voy a partir por uno de los temas que están representando legalmente, que dice relación con los padres y apoderados del Eagle School en Antofagasta, producto de una serie de antecedentes que han puesto sobre la mesa. Nos gustaría que nos contara en qué se basa precisamente este recurso de protección que han interpuesto de parte de los padres y apoderados en contra del colegio, ¿no? Sí, efectivamente se trata de una acción de protección que surge por el cambio que tiene el Colegio Eagle School de pasar de subvencionado a particular. Este proceso, si bien viene ya hace un tiempo, ha sido canalizado a través de los medios pertinentes y generó una incertidumbre en los apoderados Ya. porque hasta muy tarde, nuevamente en este proceso de cambio, nunca hubo una claridad del 100% respecto de cuál va a ser el aumento de las mensualidades que tendrían que afrontar para el proceso de admisión 2026. Habían rangos que se indicaron a mediados de año, habían unas cifras variables, pero nunca una concreta. Por lo que ya en octubre el colegio notifica a los apoderados de el alza que iba a ser definitivo, que por dar una cifra correspondía, si ya pagaban 150.000 pesos aproximadamente, tenían que empezar a pagar 300 hasta 400.000 pesos A contrario del 2026. a contar del 2026. Hay unos cálculos, unos descuentos respecto de la cantidad de alumnos que debe tener, o sea, que puede tener un mismo apoderado para que el colegio les haga un descuento, pero era mínimo. El punto por el cual nosotros basamos precisamente nuestra acción es que esta información fue tan acotada en el tiempo que a los apoderados los dejó con muy poco margen de movimiento para lo que sería, por ejemplo, buscar un nuevo establecimiento, porque están en su derecho si es que deciden En caso quedarse o de no no, estar de acuerdo, digamos. justamente. eh, Entran, bueno, en este proceso acotado de matrículas, porque ya convengamos que hay muchos procesos que han terminado, incluso en el ámbito privado como en el ámbito público y subvencionado, pero también aquellos que deciden quedarse en el colegio les afecta directamente en lo patrimonial. O sea, es una alza significativa, estamos hablando de más de un 100% e incluso en algunos casos hasta un 150%, Sí, que claro. no se condice con lo que les habían comentado en un comienzo, porque nuevamente se les había dado un rango, pero nunca una certeza absoluta. Es por eso que presentamos esta acción de protección, alegando justamente que hay una vulneración a los padres en el sentido de que se ve acotada la libertad de enseñanza, porque recalcar que nuestra Constitución asegura la libertad de enseñanza, más no el derecho de la educación, y el siempre incluido derecho a la propiedad, porque afecta directamente, en términos coloquiales, al bolsillo de cada apoderado. Son más de 200 padres, tengo entendido, que están detrás de esta acción, ¿no? Sí, son aproximadamente 204 apoderados los que nosotros hicimos una reunión con varios apoderados, un proceso completamente voluntario. Quienes desearon adherirse, nosotros lo incluimos, hicimos un catastro justamente, y ellos son los que finalmente deciden firmar esta acción y la presentamos justamente ante la Corte. Porque parece que son como varios aspectos. Estuve leyendo, conversando con algunos apoderados también en el reporteo. Me indicaban que habían algunos temas internos que decían relación, por ejemplo, con el tema de la frecuencia de reuniones de padres y apoderados que se estaban haciendo periódicamente. Que Claro. entiendo era como que al parecer estaban muy acotadas. Un poco eso también, ¿no? Sí, hay varias aristas dentro de lo que fue la cronología de los hechos que dan desde el proceso de cambio interno del colegio hasta que finalmente les notifican el valor de la matrícula, en que muchos apoderados, porque como indicaban, y solamente muy a resumen, está este rango de precios que les dieron, pero los apoderados justamente en su inquietud, en su urgencia, es que solicitan a través de diversos mecanismos reuniones con entidades administrativas, reuniones con profesores,
pero muchas de estas no se llevaron a cabo. Entonces lo que generó aún más un clima de inseguridad, incerteza de que, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir conmigo el 2026 y con mi hijo? ¿Plazos? ¿En qué está el proceso ahora? ¿Qué es lo que... Cuéntanos un poco de los pasos a seguir, Jorge. Justamente el día de hoy fuimos notificados de que el Colegio Eagle School solicitó una ampliación del plazo porque una vez presentada la acción, la Corte de inmediato le da al recurrido un plazo que varía dependiendo obviamente del hecho, pero que en este caso fue de 15 días hábiles. Y el día fatal del plazo era hoy, pero el recurrido presentó esta solicitud como indicaba, pidiendo una ampliación. Nosotros obviamente entendemos que se trata de un proceso complejo. No compartimos la solicitud de ampliación porque creemos nuevamente de que esto se trata de un hecho acotado y no es que van a tener que hacerse cargo de, por ejemplo, los 200 apoderados en cuestión, sino que hay un tema macro del cual el colegio tiene que responder y esta ampliación de plazo solamente es una dilación en este proceso que esperamos nuevamente, al tratarse de una acción de protección que es un mecanismo rápido dentro del derecho, que puedan dar cuenta y responder prontamente para darle solución a los apoderados. Porque avanzamos en el tiempo, avanzamos en otras materias. Hace muy poco conocimos también esta instancia legal que solicitaba el desafuero del recién reelecto diputado de la región de Antofagasta, Sebastián Videla, a propósito de una denuncia que se hizo pública, a propósito de presuntos hechos que habrían ocurrido en torno a este tema, que dice relación con, digo presunto también, porque entiendo que todavía es materia que está ahí dando vuelta, un presunto maltrato animal además. Cuéntenos un poco el contexto un poco de esto y finalmente qué conocimos de que se rechazó de manera unánime esta solicitud de desafuero de dicho parlamentario. Sí, ese es un punto muy importante a destacar, que hubo unanimidad del Pleno de la Corte, es decir, todos los ministros titulares o de planta estaban reunidos el día de los alegatos y ellos de manera unánime, es decir, los 5, decidieron rechazar esta acción. Básicamente se trata de un hecho que se origina a propósito de denuncias vecinales que le informan al ahora reelecto diputado Viela de que habría un vecino del sector que estaría en una situación de abuso animal. No me voy a referir en mucho detalle a los hechos, esta es de público conocimiento, hay noticias al respecto, Sí, claro. pero la persona entendió de que las publicaciones que hizo el diputado respondían más que a una difusión o una entrega de información a la ciudadanía, sino que respondían más bien como actos injuriosos. Es decir, que ellos alegaban de que el diputado prácticamente habría hecho una maquinación publicitaria para poner en conocimiento este hecho y que la persona, el recurrente, se trataba de alguien conocido, lo único que se quería era desacreditar. Se llevaron a cabo 2 instancias, una a propósito de una acción de protección que presentó, Claro. que también Fue rechazada. fue rechazada y que ahora está, porque fue apelada la sentencia, ahora está en la Corte Suprema para su revisión, pero que fue rechazada porque entendió la Corte de que los hechos que estaban recurriendo no eran una funa. Y muy a grosso modo, la acción de protección se basó justamente en que lo que el diputado habría estado realizando es una funa en contra de esta persona. Pero la Corte entendió que no. Y es más, hubo 2 personas dentro de esta misma acción que sí efectivamente resultaron, o más bien se acogió la acción de protección en su contra, y que el tribunal, la Corte de Apelaciones, entendió que ellas sí efectivamente habrían estado funando a este individuo. Porque se configuraban los hechos, se configuraba el ánimo de injuriar, pero no así respecto al diputado, porque hay 2 artículos en concreto, el artículo 52 de la Constitución y el Ya. artículo 31 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que le otorgan una facultad fiscalizadora al diputado, tanto de hechos que se ponen en conocimiento de él, ya sea porque la ciudadanía se los entrega, él mismo los evidencia, y él como diputado tiene la obligación de ponerlo a disposición, por ejemplo, de la Fiscalía o la Policía de Investigaciones para que lo investiguen. Tomar y agarrar la información utilizando los mecanismos disponibles.
Jorge, sin perjuicio de que todavía la otra parte podría apelar, digamos, a este rechazo finalmente de desafuero del parlamentario, ¿no? Existe esa instancia todavía. Sí, el viernes 28, ya de la próxima semana, nos notifican la sentencia, porque hasta ahora solamente la Corte dio el veredicto, que Ya. fue rechazar la solicitud, pero con la sentencia vamos a ver los argumentos de la Corte para rechazarlo. Y en virtud de ello tendrán un plazo justamente para apelar y ver si es que primero es admisible y segundo si es que lo acogen. Nosotros estamos tranquilos, creemos justamente de que los hechos como se han llevado a cabo se ajustan tanto a lo que dice la Constitución, a lo que dice el reglamento, también lo dispuesto a propósito de las denuncias que recojan, en este caso, instituciones públicas. Entonces, creemos que, y estamos muy convencidos de que el actuar del diputado ha sido ajustado a derecho. En base a eso, no tiene fundamento alguno este desafuero que se intentó en su contra, que incluso se trajo a colación el desafuero de la exdiputada Cordero, Ya. como un caso similar donde se podría haber configurado básicamente los hechos que denuncian, pero que nosotros entendemos que son completamente distintos. Oiga, Jorge, avanzamos en otra materia que también ha sido de alta connotación, fue de alta connotación pública, respecto de este presunto homicidio cometido en una bomba bencinera en la ciudad de Antofagasta hace ya un tiempo, 2 años por lo menos. ¿Eso en qué quedó finalmente? ¿Hubo una representación de parte también de Balmaceda Abogado respecto de este caso puntual? Sí, nosotros participamos de los dos procesos, y digo dos porque en el primer juicio oral que se llevó a cabo se condenó a dos de los tres sujetos por el delito de homicidio, pero respecto de la tercera involucrada, la defensa presentó un recurso de nulidad porque la calificación jurídica no correspondía. El tribunal de juicio oral estimó que en primera instancia ella habría sido también una autora y se acogió la solicitud de nulidad por parte de la Corte de Apelaciones, por lo que hubo que rehacer este juicio, que se llevó a cabo hace unos meses, donde efectivamente la responsabilidad de la involucrada no se puso en duda, sino que únicamente el tipo de calidad es lo que se modificó. Ella pasó de autora a encubridora. Mm. La dinámica se dio justamente en horas de la mañana, donde Eso llama un poco la atención, Jorge, a plena luz sí, del día, a ¿no? plena luz del día, en pleno centro también. Esto ocurrió en Avenida Argentina con calle Bolívar, donde tres sujetos se habrían concertado para robarle sus pertenencias a la víctima y a propósito del robo es que le dan muerte a través de estocadas con un cuchillo. El cuchillo fue vinculante justamente para lograr la identidad de los perpetradores porque fue encontrado. Eso fue un trabajo que la Policía de Investigaciones logró hacer de manera muy eficaz y que estamos muy agradecidos al respecto. Y lo que fue determinante, como indicaba, para el veredicto en contra de estos tres sujetos, que, como decía, básicamente dos quedaron condenados como autores de robo con homicidio y la tercera solamente como encubridora. Jorge, vamos a otro punto, lo que dice relación también con el atropello de un adulto mayor. Esto fue más reciente, digamos, también en pleno centro de Antofagasta. Hubo una representación también ahí de Balmaceda. Cuéntanos un poco en qué quedó finalmente esto. Si nosotros también actuamos como querellantes en este caso, se trató de, bueno, las noticias hablan por sí solas de el video que se masificó respecto a un conductor que habría llevado por varias cuadras en el capó a una persona de tercera edad. El Tribunal de Juicio Oral de Antofagasta también estimó de que el autor de estos hechos era responsable. De hecho, contamos con las declaraciones de testigos, además del hijo que presenció todo y que fue quien graba desde el momento en que su padre es llevado, como también de cámaras de seguridad del sector y el vecino que se aprecia, o sea, uno de los testigos que se aprecia en el video que persigue a este sujeto. Y lo persigue por varias cuadras. No. El punto es que cuando el sujeto dobla, es que la víctima sale expelida, obviamente impacta con el suelo, resultó con algunas fracturas, pero en criterio del tribunal
habían antecedentes más que suficientes para vincular que había un ánimo de querer hacer daño, porque bueno, se entiende que si uno está arrastrando a una persona, o sea, puede ocasionar consecuencias graves en su vida más que Sí, ocasionar un claro. mero daño. Sí, claro. O sea, una persona, un adulto mayor y arrastrándolo por varias cuadras a una velocidad alta, porque si bien el sector donde ocurrieron los hechos, que fue en la calle arriba de Eduardo Lefort, cercano al ex hospital regional, son calles bastante pequeñas. La persona iba en contra del tránsito, partiendo por ahí, e iba a más de la velocidad actual permitida, que ahora recordemos que está en 50 kilómetros por hora. Y incluso uno de los testigos, el que lo persigue, reconoce que no logró alcanzarlo yendo a gran velocidad. Entonces, todos estos elementos configuran justamente un ánimo o más bien saber de que le puedo generar un daño grave a esta persona, incluso la muerte. Oiga, último parte de la entrevista. No quiero dejar de mencionar un recurso de protección que se intentó también se interpuso en contra de un medio de comunicación más específico de Resonancia, ¿cierto? Y se me viene a la mente algunas frases que, por ejemplo, el Colegio de Periodistas siempre maneja y refuerza, como por ejemplo que informar no es delito. ¿M? Un poco también eh, lo que se intenta, porque este recurso finalmente se rechazó en la Corte, se marca de alguna manera también un precedente respecto de eh, que debemos respetar en nuestra legislación, por ejemplo, el tema de la libertad de prensa, de expresión, entre otros, un poco eso también, Jorge, a propósito que a usted también le tocó ahí liderar la defensa de ese recurso que se interpuso en contra del medio, ¿no? Sí, este punto es bastante interesante, más que nada porque ahora estamos en una era donde todo es inmediato, donde cualquiera puede reportar un hecho sin contar con, por ejemplo, los conocimientos de la profesión de periodismo. O sea, yo Se da desconozco, mucho también en redes sí, sociales se da mucho. y junto con ello las fake news también, Sí. digámoslo. ¿M? Y por eso es importante, yo creo que es más un precedente para la profesión en sí, más que jurídicamente, porque los hechos en realidad se ajustan bastante a lo que veníamos hablando, incluso a propósito del diputado. O sea, hay un deber de informar. Hay un derecho fundamental de que hay una libertad de prensa, hay derecho a que la gente se informe, opine al respecto, Libertad de expresión. justamente, pero también hay que tener mucho cuidado con cómo se transmite esa información. Y Mm. eso creo que es algo muy importante de la profesión de ustedes porque nuevamente yo desconozco por completo. Yo no me atrevería a dar información si es que no la he analizado antes con detalle y yo siempre me ciño a lo jurídico, o sea, también cuidando, por ejemplo, lo que pueda decir y que pueda afectar o no una causa en concreto y más aún cuando se quiere dar información al público. Entonces creo que ahí la labor de los periodistas es fundamental y que la Corte viene a reforzarlo, más aún, como decía, en esta época donde cualquiera puede ser un emisor de noticias, sin contar necesariamente con los, las formaciones adecuadas para poder transmitirlo. Y ahí es que se confirma por la Corte que justamente Resonancia está cumpliendo con este deber de informar. Hay una libertad de expresión que no choca con otros derechos fundamentales porque el caso en concreto se trata de una diferencia de criterios respecto de quién presenta el recurso con el cómo Resonancia lo informa, pero que ello no constituye un agravio o una infracción a derechos fundamentales. Entonces estamos, como decía, muy en línea con esto de poder informar de una manera correcta. Se nos fue el tiempo de la entrevista. Jorge, queremos agradecer su tiempo, su disposición por compartir estos temas, que varios de ellos también son de alta connotación pública, de interés ciudadano, ¿cierto? No sé si hay otro punto más donde quiera de pronto profundizar, entregar algún mensaje a la ciudadanía, ¿por qué no? O profundizar en otro de los tópicos que hemos llevado, Jorge, Hasta antes de ahora despedir. todavía nos quedan algunos procesos pendientes, específicamente con el diputado, como decía, la próxima semana recién tendremos la sentencia. Todavía no está del todo cerrado, pero reforzamos la idea del actuar del diputado y confiamos en el proyecto, en el trabajo que viene haciendo y bueno, ahora su proyecto futuro. Así que le deseamos todas las felicitaciones por parte del equipo. Y lo del IGL, de los padres y apoderados del colegio también, un Sí, poco por eso que se supuesto, está... esto no me refiero mucho en detalle porque todavía, como decía, el colegio solicitó una ampliación de plazo y todavía estamos ahí en conflicto, pero también estamos bastante tranquilos al respecto. Creemos
nuestra acción interpuesta creemos que tiene sustento y esperamos justamente darle el resultado esperado que los padres necesitan. Jorge, agradecemos su tiempo. A ustedes, muchas gracias. Bien, de esta forma entonces despedimos una vez más a nuestro espacio de entrevista de actualidad aquí, por cierto, a través de las pantallas de Digital Channel. Gracias. Hasta pronto.